días a todos y bienvenidos a Experiencia Sprinex, un ciclo de presentaciones online con las que queremos acercarte las mejores prácticas de gestión del sector inmobiliario. Con Experiencia Sprinex queremos compartir contigo distintas soluciones tecnológicas, así como ejemplos reales de aplicación en las empresas del sector. Podéis plantear vuestras preguntas en cualquier momento a través del panel de control de GoToWebinar que tenéis a la derecha de vuestras pantallas en la pestaña Preguntas. Al final de la exposición tendremos un turno de preguntas en el que nuestros ponentes resolverán vuestras dudas. Hoy, en Experiencia Sprinex, veremos la gestión de la construcción a través de la experiencia real de Firmus y Salas Plus. Para ello contamos hoy con Juan Valero, presidente de Firmus. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, ¿qué tal? Alberto Oliva, director de construcción de Salas Construavit. Buenos días, Albert. Hola, muy buenos días. Y como moderador, Rafael Hormigos, director de ventas de Prinex. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Buenos días. Cuando queráis podéis comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Oye, lo primero de todo, agradecer, ¿no?, la disponibilidad tanto de Albert como de Juan para participar en estas experiencias Prinex que, pues como otras veces hacemos, y sabéis, lo hacemos en una modalidad de mesa redonda, ¿no?, en la que vamos a tratar de comentar varios temas, varios asuntos del sector y que nos cuenten su propia experiencia. Para poner un poco en contexto, el sector de la construcción en España supone aproximadamente el 12,5% del PIB, es decir, tiene un peso relevante y da empleo a más o menos a 1.300.000 personas. Si bajamos solamente a la parte residencial, hablamos de que supone aproximadamente el 5% del PIB, es decir, casi el 50% de todo el sector. Es verdad que últimamente en los medios se está hablando mucho de burbuja, hay diferentes vaticinios sobre qué es lo que va a ocurrir con los precios. Unos dicen que va a bajar mucho, otros no tanto. Otros dicen que más o menos se van a estancar los precios y otros, sin embargo, están diciendo que van a ir al alza, con lo cual, pues bueno, seguramente alguno acierte con el vaticinio que ha hecho, ¿no? Pero la realidad es que las cifras que estamos manejando están muy lejos del 2016, en el que el sector residencial, y hablo solo del residencial, suponía el 10,6% del PIB. Es decir, era el doble de lo que teníamos, del peso que tiene actualmente. Y cabe recordar también que las licencias de obra nueva de aquella época eran muy superiores a las que estamos teniendo actualmente. Como sabéis, en el 2021 fueron aproximadamente unas 108.000 licencias de obra nueva y el 2022 seguramente se acabe con las mismas cifras que el año anterior o incluso por debajo de ellas, ¿no? Y es que el sector, al final, el de la construcción, es un sector que tiene que hacer frente a múltiples variables, ¿no?, que tiene que controlar. A mí se me ocurren, por ejemplo, el tema de la mano de obra, los costes de los materiales, pero también, obviamente, las inclemencias y otras imprevistas, como fue el tema de la pandemia, que, como sabéis todos, puso en grave riesgo, ¿no?, el tema de los plazos y que, afortunadamente, supisteis solventar y terminar las obras a tiempo en su gran mayoría. Así es que, bueno, pues para analizar un poco el sector, tenemos estos dos magníficos invitados para que nos cuenten de primera mano cómo lo están viendo. Y es que una de las cosas que se está poniendo mucho de manifiesto es que estamos viendo cada vez que más o que está creciendo el proyecto llave en mano, ¿no?, la contratación de llave en mano. El llave en mano, al final, es un promotor o quien vaya a hacer la licitación pone a disposición del constructor un proyecto de ejecución y ese proyecto de ejecución lo analiza, lo valoran tanto en precio como en plazo, ¿vale? De tal manera que el promotor pues se asegura que no haya desviaciones económicas más allá de aquellos típicos contradictorios que suelen aparecer siempre en toda obra, pues o bien de cosas que no se hayan tenido en cuenta a la hora de realizar ese proyecto de ejecución o durante la obra de materiales que se hayan cambiado o que se hayan modificado, ¿vale? Entonces,
La primera pregunta es casi obligada. Albert, por empezar contigo, ¿se está convirtiendo realmente el llave en mano en una tendencia en la contratación de la constructora? No es que se convierta en una tendencia, es que es absolutamente casi el 95% de los proyectos se hacen en llave en mano. Es decir, es una forma de contratación muy estable dentro del sistema. Garantiza al promotor una garantía de precio, como has comentado, y a la constructora pues le genera una tensión y una gestión en obra complicada porque siempre hay contradictorios, indefiniciones de proyecto, modificaciones durante la ejecución de una obra, desde el bajo rasante hasta necesidades comerciales que varían para el futuro del proyecto, ¿no? Y todo eso pues vuelve a abrir el llaves en mano y sigue siendo una incertidumbre. De hecho, lo que se está produciendo últimamente es un cambio de tendencia ya no a llaves en mano, sino a los contratos colaborativos, a los open books, es decir, a trabajar a libros abiertos y el intentar unir en una misma mesa redonda y no enfrentado frente a frente promotores, direcciones facultativas y constructores, porque es la única vía posible de llegar a entendimientos con respeto por todas partes. Juan, en tu caso lo ves, compartes la opinión, es una tendencia en el 95%, ¿no? del sector. Sí. Primero daros las gracias por la invitación a Prinex, por esta amable invitación vuestra. Y luego sí. Bueno, esto desde, yo creo que desde el 2015 que empezamos a hacer obras otra vez y tal, pues fue la tendencia, o sea, ha sido una tendencia total, ¿no? Eso sí, antiguamente, como no había tanta incertidumbre, se hacía la obra por mediciones, ¿no? De tal manera que había una libertad por parte del promotor, alguna libertad, ¿no? Después, como bien ha dicho Albert, claro, el tema de atar y de acabar con la incertidumbre de los promotores, pues bueno, eso llevó al llave en mano, ¿no? Y luego, al final, últimamente, con estos tiempos de incertidumbre que vivimos, hemos tenido que un poco, pues darnos la vuelta, apretarnos un poco las clavijas, ser imaginativos, ¿no? Y hemos pasado a los trabajos colaborativos, ¿no? Que bueno, que ya se estaban, bueno, que no son nuevos, pero que en otros sectores se estaban aplicando. O sea, llámese el tema en el tema de supermercados, sobre todo en el tema de la automoción. Yo creo que en estos momentos vamos a tener que aprender, vamos a tener que, digamos, de reestudiar, o sea, reestudiar en nuestros procesos y vamos a ir un poquito, beber un poco en otras fuentes, ¿no? Claro. Lo comentaba más que nada porque al final, como decía antes, es verdad que las constructoras tenéis que hacer frente a múltiples factores, ¿vale? Ya no solamente el hecho de una clavija más, el tema de tener el llave en mano, pero claro, temas como lo que hemos sufrido con el tema de la pandemia o lo que hemos tenido recientemente con el alza de los precios que habéis tenido en el sector, ha habido un alza de precios bastante potente, incluso ha habido materiales de más del 100 y el 150%, supone un riesgo para vosotros. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, por ejemplo, el alza de los precios que tanto han subido últimamente, aunque sí es verdad que han bajado, pero todavía están muy lejos del precio al que se contrató, ¿no? Cuando se firmó esa obra. ¿Cómo estáis afrontando, cómo se está resolviendo ese problema del alza de los precios con los promotores? ¿Vuelvo a iniciar yo? Por ejemplo, venga. Nosotros, te voy a dar el punto de vista desde la constructora y desde la promotora Salas.
Desde la constructora, al trabajar con OpenBook dentro del equipo, lo que hacemos es prever posibles alzas de precios haciendo compras y utilizando tesorería sobrante para reservar producto antes de futuras previsiones de alza. En otros casos, como es el coste del hierro, el famoso hierro que cada mes va variando, aquí sí que el riesgo de comprar con plazo, aparte del sobrecoste, que es muy importante, tampoco sabes lo que va a pasar en 3 meses, la perspectiva de 3 meses. Entonces es un riesgo muy elevado. Lo que hacemos es redefinir algunos tramos del proyecto para abaratir y reducir costes en alguna otra de las zonas. Es decir, a lo mejor resolviendo algún detalle de impermeabilizaciones o de acabados internos de la obra que no se perciben como una reducción de calidad, pero que ejecutar las cosas de una forma o ejecutarlas de otra a veces incide en bajar costes, y estamos todos alineados en esta dirección. Cuando trabajamos con constructoras externas desde la promotora, nos hemos encontrado todos los perfiles, desde negociaciones en las que el promotor y la constructora se han repartido un sobrecoste razonable y ajustado y demostrable, a constructoras que se han encerrado mucho en exigir el sobrecoste y además intentando, quizás hasta aprovechando un poco esa excusa para recuperar en alguna otra de las partidas. Y la tensión ha sido muy, muy fuerte y con amenazas de parar obras y en función del perfil de cada constructora hemos llegado a una solución u otra. Y en algún caso se ha parado alguna obra y hemos cambiado el constructor. Habéis cambiado incluso el constructor. Sí. Ha pasado un poco digamos que todas las fases posibles del problema. Con la complicación que ello tiene, porque que otro que venga se haga responsable de esa obra que él no ha iniciado y que, hombre, tiene la dirección facultativa que dice cómo se ha ido haciendo, etcétera, pero al final tiene que ser una obra. Es la última opción, pero ha habido algún caso en que nos hemos visto obligados. Y en vuestro caso, Juan, ¿cómo lo veis? ¿Cómo se ha ido resolviendo esto? Sí, bueno, luego nosotros, al ser como también, como en el caso de Albert, somos también promotores, ¿no? Entonces, al ser promotores tenemos cierta capacidad de reacción, ¿no? O sea, también hemos ido sobre la cadena de suministros, hemos, digamos, acopiado algún material que sabíamos que iba a subir, pero claro, eso fue antes de las subidas brutales, ¿no? De antes de la guerra, al principio, ¿no? Al principio. Claro, luego hemos cambiado algún sistema constructivo, sobre todo dentro de lo que cabe, ¿sabes? Porque a veces si has prometido fachada de tal material, pues tiene que ser tal material y tal, pero en tema de fachadas se puede cambiar y se puede cambiar, o sea, se puede abaratar, ¿no? Pues por ejemplo los famosos sistemas ATE, ¿no? Que funcionan muy bien y tienen una calidad aceptable y no tienen ningún problema, ¿no? Otro tema también que hemos hecho es optimizar un poco la organización de la obra, ¿no? Con introducción de ciencia, ¿no? Que hasta ahora nosotros, al ser una constructora pequeña, una empresa pequeña, pues no lo estábamos aplicando al 100%, ¿no? Como, o sea, diagramas PERT, diagramas Gantt, pues software. También lo que hemos hecho, pues intentar también bajar los plazos. Claro, al bajar los plazos bajas un poco el tema de los gastos generales. Y sobre todo, en definitiva, pues tratando de ser un poco más eficientes, ¿no? Involucrando todo el equipo y bueno, pues de todas maneras tiene sus oportunidades, ¿no? Esta amenaza, ¿no? Esta amenaza, o sea que al final lo hemos tomado como un reto del equipo, Claro. y bueno, por esa parte nos está funcionando bien.
Porque en las obras, en la construcción, intervienen al final muchísimos profesionales de distintas especialidades, ya sean arquitectos, delineantes, estructuristas, ingenieros, instaladores, pero por tener una aproximación, ¿qué tanto por ciento supone el coste de la mano de obra de una obra tradicional? Sí, pues eso, por ejemplo. Sí, sí, yo creo que bueno, no lo tenemos perfectamente estándar, o sea, que estudiado, ¿no? Pero yo diría que eso es sobre un 30%, o sea, es un tema importante, ¿no? Sí. Por otra parte, también deciros que se habla en el sector, siempre hablamos de que por cada vivienda que construimos, digamos, creamos 3 puestos de trabajo, ¿no? Pero digamos que la parte humana es muy importante, ¿no? En nuestro sector. Sí, a mí me coincido bastante con Juan. Nosotros lo que tenemos más o menos calculado que tenemos en personal en obra se mueve sobre el 33-35%. Es decir, algo más de un 30%, pero es un tercio de los costes de toda la ejecución de una obra, solo el coste del personal. Siempre hablando un coste patrón, es decir, tenemos X horas de trabajo por unidad de vivienda y esas horas las estamos contando todas al mismo precio y a lo mejor según qué especialidad pues tiene un coste un poco más elevado y otro un poco más bajo, ¿no? Pero sacando una media de todas las horas aplicadas nos movemos entre un 33-35% del coste de la ejecución de la obra. Al hilo de lo que comentáis, cada vez se está hablando más del tema de la construcción industrializada, ¿vale? Sin duda es un cambio en la forma de construir, que como algunos apuntan, dicen que por un lado va a suponer ahorro en cuanto, sobre todo, al tema de los plazos y también afecta al tema de la postventa que será menor. Pero ¿creéis que la industrialización impactará en la mano de obra o simplemente es un cambio de la localización? Es decir, ¿pasaremos de estar a pie de obra como estamos haciendo en la gran mayoría de las obras o se va a pasar a una fábrica donde se van a ensamblar las piezas y demás y luego esas piezas, o sea, se fabrican las piezas y luego se ensamblan en la obra, a pie de obra? ¿Creéis que va a haber un cambio significativo en esto en cuanto a tema de costes y demás? Albert, por ejemplo. Pues yo. Venga. A ver, el tema industrialización es casi un debate de toda una jornada de estas de Prinex, ¿eh? Pero te haré un pequeño resumen. Yo creo que no vamos a poder escoger si vamos a industrializar o no. Yo creo que ahora hemos llegado en un momento en el sector en el que seguro que se va a industrializar la construcción. Sí o sí. Sí o sí. Obras pequeñas y obras localizadas seguirán haciéndose manualmente, evidentemente. Pero la gran demanda que a día de hoy hay de acceso a la vivienda, sobre todo en las áreas metropolitanas importantes de España, y el volumen de personas que ahora trabajan en la construcción que no ha crecido, es imposible resolver ese paradigma sin industrializar. ¿Dónde está el problema de la industrialización? Que el sector de la construcción es muy conservador y por eso no hemos industrializado nunca la construcción realmente. Y si una cosa ya funciona bien, ¿por qué cambiarla? Pero estamos en un momento de crisis en el que hay que hacer esos cambios ya para mejorar. Nos encontramos con el paradigma, además, de que los costes financieros han entrado dentro de la construcción a un nivel que no estaba previsto. Eso nos obliga a bajar costes en algún sitio. La industrialización es más cara que el tradicional, por eso tampoco se ha hecho, no nos engañemos, pero los plazos en función del tipo de industrialización pueden bajar mucho. Dentro de nuestra empresa
estamos apostando ahora por la industrialización de una manera clarísima. Y con el 2D hay industrialización 2D y 3D. Yendo muy deprisa, el 2D es cualquier tipo de industrialización en el que los formatos se ensamblan en obra y se acaban revistiendo por dentro. Y el 3D es cuando tú en fábrica fabricas alguna cosa entera terminada. Claro. Y luego la ensamblas en obra, pero en obra el trabajo que te va a dar es muy pequeño. Esto puede ser en 2D desde el steel frame a cuartos de baño o cocinas industrializadas en taller y que se ensamblan en obra solo con las instalaciones del resto de la vivienda. Uno es 2D, el otro ya es 3D. O llegar a montar en fábrica bloques enteros de la vivienda y que se ensamblan en obra y que en obra puedes tener un edificio terminado en 4 o 5 meses. Eso es un cambio dentro de la construcción extraordinario. Te sale algo más caro, pero la reducción de plazo es tan abismal que estás obligado, te reduce costes bancarios, de dirección facultativas, de gestión de proyecto, y si a todo eso le sumas que el trabajo en fábrica te da un control de calidad muy superior, la postventa también se te va a reducir, la calidad del trabajo terminado es superior para el cliente finalista y va a compensar, pero necesitas hacer volúmenes un poco elevados. Por ejemplo, prefabricados de hormigón, por debajo de los 7.000-8.000 metros de ejecución de obra, es difícil que sean competitivos. O sea, se dispara demasiado el coste. Entonces, siempre hay obras que, por supuesto, hay muchas que no llegarán a estos tamaños o a estos precios y que vas a seguir con el tradicional. Entonces, trabajaremos con las dos líneas. Un último comentario. Los estudios que estamos haciendo de trabajo en fábrica, reducimos el coste de personal entre 1/3 y al 50%. Es decir, es importante. Eso no quiere decir que lo que sale de fábrica sea más económico. Sí, claro. Pero sí que una parte de esta economía, a medida que se vaya industrializando y profesionalizando la industrialización estos costes son los que nos están saliendo en rendimientos a día de hoy. Y nos va a ayudar a mejorar el producto. Sin hablar ya de la introducción, por ejemplo, de la mujer en la construcción. Que trabajando en fábrica en un ambiente mucho más controlado y con las herramientas a pie de tajo, es mucho más fácil introducir otros elementos dentro de la construcción que a día de hoy están fuera por las inclemencias del tiempo y los esfuerzos físicos necesarios para trabajar en una obra. Juan, ¿vosotros veis también que el camino que se va a seguir sí o sí en el sector es la industrialización? Sí, evidentemente. O sea que Alberto ha hecho una descripción muy buena de todo este planteamiento entonces yo tan solo añadir que sí, que coincidir que es muy importante que nos vemos forzados a industrializar, eso sí, que también claro, eso nos va a llevar a estandarizar, va a cambiar un poco, vamos a tener que contar también que a nuestros clientes finales de la promotora vamos a tener que contarles que los productos van a ser un poco, no tienen por qué ser más aburridos, ¿no? Pero sí que van a ser repetitivos. Claro. Eso sí, ¿no? Y que, claro, en cuanto a la mano de obra, sí que, claro, tradicionalmente, pues, como Albert lo dice también, que, claro, no entran las nuevas generaciones, ¿no? Esto es un poco, la industrialización, pues es una
vamos, una opción puede ser una opción para atraer, para que desde el sector sepamos atraer podemos atraer a las nuevas generaciones, ¿no? Eso sí que y luego otro, no sé, bueno, requiere también una inversión en equipos muy fuerte, que no sé, en la zona donde actúa Albert sí que allí este tema lo tienen más desarrollado, ¿no? Nuestra zona, la zona del Levante más hacia el sur, estamos empezando, ¿no? Y claro, no sé, un poco, por hablar un poco de filosofía, ¿no? Digamos que hasta ahora la constructora tradicional pues ha tenido, digamos, pocos medios, pocos medios fijos. Digamos, esos medios fijos, cuando hemos necesitado medios fijos, los hemos alquilado. O sea, no es que no dispongamos de ellos, pero ahora va a cambiar radicalmente, ¿no? Con la industrialización. Claro, digamos que el constructor va a pasar a ser, digamos, un fabricante, ¿no? Necesita una alta inversión en equipos, ¿no? Y bueno, esto va a costar, ¿no? O sea, hay que traer también el capital al sector, ¿no? A este sector. No solamente es el cambio de chip, ¿no? Que se tiene que hacer cada vez que hay como digo yo, un cambio de tendencia en un sector, sino toda esa inversión que efectivamente va a requerir el montar esas fábricas que se están montando. Oye, una de las preguntas muy breve, ¿vale? Pero, Juan, ¿tú crees que llegará un momento en el que se automatizarán esa mano de obra en la propia fábrica? Quiero decir, porque al final es verdad que vas construyendo los bloques, como decía Albert, en 2D o en 3D, pero sigues necesitando esa mano de obra, ¿no? Es verdad lo que hablábamos de que era un cambio, pero ¿creéis que esos procesos llegará un momento en el que se roboticen o se automaticen de alguna manera en cadena de producción? Sí, evidentemente. Hasta ahora hemos visto en estos vídeos de YouTube, no sé, estas máquinas que construyen, o sea, que digamos que van las máquinas digamos, las impresoras de hormigón aditivas, ¿no? La parte aditiva, sí. Que esto como vamos, está bien. ¿Tú crees, Albert, también que será algo que veremos? Sí, cuando se trabaja en fábrica. Pero bueno, es más bien una anécdota, ¿no? Y lo que sí vamos. Uy, ¿hemos perdido a Juan? Sí, creo que le va el wifi con un poco de retardo. Sí, estoy aquí, sí. Perdón, es que yo creo que estaba. Perdona, Alberto, y tal. Quizás te voy a pisar un poco lo que querías decir, ¿no? Pero claro, en fábrica sí que se va a permitir la introducción de los robots. Eso es, vamos, eso está clarísimo, ¿no? De hecho, en nuestra zona hay una fábrica que hace cuarto del baño prefabricados que vamos, que no lo tiene ahora, pero lo está montando. Está montando una planta en la que van a colocar, digamos, los revestimientos cerámicos con robot. Esto se puede hacer y bueno, se pueden hacer muchos más elementos. Claro, eso no tenemos nada más que ver a los procesos de fabricación de los automóviles, ¿no? Que cada vez ahí conviven robots y personas, y bueno, digamos, no será así porque nuestras piezas no son tan repetitivas, pero hay en determinados procesos que los van a realizar robots. Eso está clarísimo. Albert. Sí, más o menos estoy de acuerdo. Es decir, a día de hoy, tanto en fábricas de hormigones como en prefabricados de hasta baños, ya hay piezas matriciales y que se cortan con fresadoras y se trabajan ya según el plano que has introducido y te hacen todos los agujeros para los cajetines, para todas las cosas que luego la mano de obra te acaba poniendo pues la preinstalación de algo o lo que sea, pero que hay muchas piezas que ya se están manipulando mecánicamente en fábrica y con una fiabilidad 100%. Es decir, no tienes el problema de si un interruptor está
a 92 centímetros de altura y el siguiente está a 89, ¿sabes? Es decir, típico de las obras. Pues Sí. ahí todos van cortados en las mismas distancias, con la misma métrica y todo va a la medida que tú le has pedido del plano. Sí, de hecho ya añadir también que históricamente ya, no sé, llevamos ya muchos años, más de 20 o 30 años viendo, pues no sé, los plotter que cortan cristal, Sí. cortan tableros de madera, cortan y bueno, y hacen todas las formas que, que son necesarias para cumplir con el diseño. Esto ya está introducido, ¿no? En pequeñas piezas, en pequeña escala está introducido, entonces a gran escala, pues bueno, pues nos falta muy poco. Oye, bueno, recordar a todos los asistentes que tenéis abajo a la derecha el panel para que podáis irme haciendo preguntas que les trasladaremos después. Hablando un poco del tema de la postventa, que sin duda es una parte muy importante de la obra y que va muy ligado, ¿no?, a la ejecución previamente realizada y que más de una ocasión ha provocado, ¿no?, desviaciones en una obra que no estaban previstas. ¿Qué consideráis vosotros que es necesario mejorar para minorar esos costes? ¿Es una cuestión de mejorar en la gestión de la postventa? ¿Es una cuestión de la mano de obra, que falta mano de obra profesionalizada? ¿Es una cuestión de los materiales, de la calidad de los materiales? ¿Es un mix, un compendio de todo? ¿Qué creéis que es lo que es necesario o lo que más pesa dentro de la postventa? ¿Cómo lo podemos mejorar eso? Es un mix de todo. Es decir, te encuentras desde griferías que tienes que sustituir nuevas porque no cumplen su cometido al 100% porque ya vienen de fábrica con algún error, o sanitarios que pierden alguna fuga en la cisterna o alguna cosa, Sí. hasta la mano de obra que con las tensiones de plazos y corriendo como se ejecuta en obra, pues la mano de obra pues no es siempre lo expeditiva y lo eficiente que desearíamos todos, cosa que en la industrialización esto sí que se mejora extraordinariamente. Claro. Y luego también está el nivel cada vez superior de exigencia del propio cliente finalista. Es decir, también ha habido una tendencia en los últimos 15 años o 20 que se percibe en el sector que el cliente pone un listón un poco más elevado. Es decir, es una inversión muy importante para ese cliente su vivienda y se ha acostumbrado con los años a que las cosas funcionan bien. Es decir, yo ahora cuando me compro un coche no le pasa nada al coche. Cuando me compro lo que sea, un ordenador, me tiene que funcionar siempre perfectamente, al menos al principio. Y en cambio una vivienda, como las hacemos una a una y es a mano, esa percepción de algo que le falta alguna cosilla, pues el nivel ha subido. Y bueno, pues es un reto en el que estamos todas las constructoras y los promotores para resolverlo a satisfacción máxima del cliente, que es muy complicado, ¿eh? Claro. Y la industrialización sí que yo creo que va a dar un salto cualificativo en este sentido. En esta parte. Sí. Vosotros, Sí, Juan, sí. en la parte de postventa, ¿crees que hay algo que tenga más peso que otro o igual también es un mix, un poco un compendio de todo? Sí, yo creo que sí. Yo creo yo creo que lo más importante es lo que ha comentado últimamente al final Albert, ¿no? Que el cliente es más exigente. Eso Claro. está claro, ¿no? Esto está aparte de los... Claro, y claro, estamos haciendo un producto al final, pues al fin y al cabo que es artesanal, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero, claro, ahí también hay que ver que nosotros en nuestro nivel de autoexigencia también ha subido, porque, hombre, creo que, entre otras cosas, forzado porque cuando salimos, perdonad que os hable de la crisis, ¿no? Otra vez, cuando salimos de la crisis,
pues tuvimos que pensar muy bien claro, qué producto hacíamos, ¿no? Entonces optamos todos, todo el sector optó por subir la calidad, había cambiado la normativa también, o sea, digamos, eso es evidente, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se puede minimizar? Pues, hombre, hay que ver, vamos, sobre todo, en qué momento se empieza a controlar la calidad, ¿no? O sea, controlar se hace el final de obra, si una vez obra acabada o una vez conforme se ejecutan cada uno de los procesos de obra, ¿no? Más bien por el primero, ¿no? Y luego, ¿qué personal, ¿no? Que lo coloca. O sea, si tenemos que tener un departamento específico, nosotros en la empresa lo hemos pensado muchas veces, ¿no? Un departamento específico o es el mismo técnico, ¿no? Si no es el mismo técnico, si es un departamento aparte, pues tiene el problema de que el técnico, digamos, no aprende, ¿no? O sea, digamos que eso nos sirve también de aprendizaje, ¿no? Y luego también nosotros también nos estamos también apoyando mucho en medios digitales, ¿no? Pues una media, pues hoy en día, pues con los software que hay digamos que mezclan, pues eso, bases de datos, introducción de fotografías, digamos gráficos y bueno, nos está ayudando mucho, ¿no? Pero evidentemente, al final la conclusión es que el software nos cuesta cada vez más dinero. Recojo el guante. Adentrándonos, ya que sacas el tema de la tecnología, si nos metemos un poco en ella, es verdad que llevamos más de una década más o menos hablando sobre el tema de BIM. Y es verdad que países pues como Finlandia o como Noruega han impuesto que se hagan todos los proyectos de construcción, se hagan con tecnología BIM. La verdad es que en España, si bien llevamos más de una década hablando de ello, no termino de verlo, a lo mejor es sensación mía y estoy equivocado, ¿vale? Pero no terminamos de verlo en todas las obras, en todos los proyectos. De hecho, recientemente algún ente nos ha dicho de sentarnos para ver cómo se podría, a ver si de alguna manera se podría integrar esto y demás, pero no lo terminamos de ver asentado en España. ¿Por qué en España no se está implantando tanto BIM, no se está haciendo tanto uso de BIM? ¿Y qué creéis que es necesario para que todos los proyectos utilicen esta tecnología? Bueno, por ejemplo, ya que le he sacado el tema. Bueno, yo creo que hombre, yo estoy, vamos, yo opino, o sea, que yo no opino lo mismo que tú, Rafael, ¿no? Sí que es verdad, porque muchas veces en arquitectura es muy fácil, o sea, digamos, los arquitectos están introduciendo el BIM sin ningún problema, ¿no? Porque además a ellos les soluciona mucho su papeleta, ¿no? Su papeleta del diseño, el diseño, una modificación suya en proyecto, pues se traduce directamente en mediciones. Digamos que para ellos es muy fácil también calcular la envolvente térmica, todos estos cálculos que llevan los proyectos, ¿no? Para ellos es muy fácil, ¿no? Lo que pasa es que hay determinados, al final no se ha llegado a ver, o sea, el problema es que hay gente porque digamos que hay despachos que pasan a BIM, ¿no? Como antiguamente, yo es que soy arquitecto, y he trabajado de arquitecto, ¿no? Antiguamente nos pasaban a limpiar los planos, ¿no? Nos lo diseñaban, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que pasen a... Y entonces hay despachos que pasan a BIM, ¿no? No es que esté en contra de estos sitios, pero bueno, esto es una cosa que se tiene que... esto es como todo, ¿no? La herramienta, esto es como, no sé, diferente jugar a tenis y con raqueta, jugar a mano en cancha de tenis, ¿no? Pues una cosa así, ¿no? Y sobre todo la gran ventaja del BIM es que es una herramienta colaborativa, ¿no? Que va más allá, sale el despacho del proyectista y entonces se integra en el despacho del constructor y el despacho de cada uno de los administradores. Y cada uno, digamos, puede aportar
incluso este proceso puede ser reiterativo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto cuesta. O sea, yo últimamente en una obra, la verdad es que estaban contempladas todas las instalaciones. Es una obra que sí que nos diseñaron en BIM, pero faltaba una instalación importante, que era la instalación de ventilación, y bueno, eso fue un trastorno para la obra, fue un trastorno. Estas cosas Claro. hay que vigilarlas, pero vamos, ofrecer unas ventajas tremendas, muy importantes. Albert, ¿cómo lo Sí, ves? yo creo que dentro del sector no, tal como he dicho antes, somos muy conservadores y entonces esto cuesta hacer estos cambios. Pero el BIM ha venido para quedarse. Está funcionando ya por toda la Europa occidental, Estados Unidos, anglosajones y aquí en España todos los proyectos ya grandes ya se están trabajando en BIM. Lo que no podemos hacer es que el BIM sea un proyecto. El BIM es un gestor de todo el proceso de la promoción inmobiliaria. Y tiene que estar integrado dentro del proceso de BIM desde el sector del departamento comercial a los estudios de suelo, a por supuesto todo el proyecto básico / ejecutivo, porque se hacen los dos a la vez en BIM, de ingenierías, y luego pasar a la constructora y a los subcontratistas para preparar toda la fabricación que tienen en sus fábricas de los materiales de obra, desde carpinterías a la empresa instaladora. Vamos, que es una herramienta vital porque minimiza los procesos y los errores de un proyecto a otro y de cómo se hace esto en obra, y ya lo pensaremos en obra. En el BIM tienes que resolverlo todo ya y maquetizarlo desde inicio. Pero el BIM, mientras solo sea un producto que ejecute un despacho de arquitectura, creo que no se va a evolucionar en él. Porque para que el BIM realmente, nosotros tal como lo vemos desde nuestra constructora y promotora inmobiliaria, estamos de acuerdo todo el grupo, el BIM tiene que dibujarse pensando los bloques y el sistema de construcción del edificio, pensando cómo se va a construir luego. Es decir, hay que empezar cómo se va a ejecutar esa obra para maquetizar toda esa construcción en el proceso del dibujo, para que el dibujo contemple en cada uno de sus bloques, en cada uno de sus elementos, las necesidades que tenga luego la ejecución de la obra. Si no, hay una fisura entre el grafismo de un proyecto dibujado y la construcción, cómo se ejecuta después aquello. Sí, si me permitís. Y faltan materiales o falta coordinación de mediciones y faltan cosas, ¿no? Sí, si me permitís un problema que tiene el BIM. El BIM es que, claro, como esto viene del extranjero, está desarrollado en otros lugares, claro, digamos que las bibliotecas de elementos constructivos no son las nuestras. Claro. Entonces, el BIM permite, digamos, una formalización, que milimétrica, absolutamente, ¿no? Entonces, digamos que al ser estos elementos, algunos elementos no son los nuestros, pues al final no encajan. O sea, digamos, algunas veces hay problemas con los radios de giro, cuando hay conflictos entre puertas en las pasillos, o sea, en la salida de evacuación hay conflictos entre puertas RF. Sí. Porque estas puertas que están dibujadas no son las que nos fabrican a nosotros o las que compramos en España, ¿no? Y así muchas cosas, ¿no? Entonces esto se tiene que ver, aunque los fabricantes sí que en sus catálogos sí que incorporan estos diseños BIM que simplemente los arquitectos los pueden incorporar a sus proyectos, ¿no? Pero ahí es un tema importante, que digamos que todo el elemento, que digamos que se aterrice
E incluso en cada zona de España, pues se trabaja con unos formatos de materiales y bueno, esto se tiene que aterrizar. Sí, se tiene que agrandar, por así decirlo, la biblioteca para poder ir introduciéndolo en el proyecto, en BIM. Correcto. No lo sabía eso, fíjate, es algo que desconocía. Yo pensaba que la biblioteca era enorme y estaba adaptado a cualquier país. Eso es algo que desconocía. Oye, pues como nos quedan prácticamente 15 minutos, si os parece, os voy a lanzar una última pregunta, ¿vale? Y damos paso después a las preguntas que nos vayan dejando. La última pregunta sería un poco, pues, que nos digáis, que escribáis una carta a los Reyes Magos y que nos digáis qué procesos de la obra digitalizaríais vosotros o creéis que es necesario digitalizar sí o sí. ¿Qué pediríais a los Reyes Magos? A ver, a ver, mira, bueno, una cosa que nos ocupa a nosotros en este momento, no sé, es el proceso, diagrama de procesos tanto de la promotora como de la constructora, que es más sencillo que el de la promotora, vamos, yo no diría que es, en principio, no sé si es más sencillo, ¿no? No es porque seas arquitecto. La obra es muy compleja, la obra es muy compleja. Lo hemos vuelto a perder, me parece. Juan. Ahí se nos ha quedado ahí. Ahora nos viene, si no. Si no, aprovecho yo ahora. Cuéntanos, a ver, sí, mientras que se reconecta Juan. Los diagramas de procesos de una promoción inmobiliaria son muy complejos y al final cada promotora tiene su librillo de cómo gestionar esos procesos, tanto si están interiorizados como si son con externos. A todo el equipo, ¿no? Juan, perdona, Juan, que te habíamos perdido y estaba empezando Albert. Es que se te ha debido de ir. Sí, perdón, nada, pues. No, cuéntanos, nos estabas contando. Cuéntanos. Sí. Bueno, yo dije, vamos, como yo creo que es que lo que sí que lo recordaba que digitalizar todo el proceso de la construcción, digamos, ya que estamos en ese tema, ¿no? Porque bueno, cuando las obras son pequeñas o ya hace tiempo, ¿no? Pues este tema que ahí tanto no importaba tanto los plazos, no había presiones de materiales ni de mano de obra, pues bueno, este proceso lo teníamos cada uno en nuestra cabeza, ¿no? Entonces y un día que vamos, digamos, ajustando cada vez más, ¿no? Ajustando márgenes y demás e integrando los equipos, pues yo vería muy vamos, con buenos ojos que este proceso se digitalizara y entonces, entre otras cosas, permitiría, digamos, que todo el equipo tuviese en sus ordenadores cada uno de los pasos y que luego por dar parte de la dirección que de esa manera tendríamos, digamos, más fácil el tema del control, ¿no? El control del mismo. A ver, ¿cómo lo ves? Sí. Tal como he comentado mientras Juan estaba fuera de online, la digitalización de un programa que gestionara todo el proceso del promotor de un edificio sería importante. Luego, algún programa específico para gestión de obra. Es decir, es un drama hacer las actas de obra, el control a día de hoy de cambios de ejecución durante las reuniones de visitas de obra. Es decir, sí que hay pequeños programas que te permiten estas soluciones, pero que hubiera uno que pudiera controlar toda la gestión de cambios que se producen en la obra y que integrara pues gráficos y modificaciones, costes de esas modificaciones y que fuera ágil y muy transparente, ¿no? En vez de que todo acabe en actas que al final se escriben al cabo de 3 semanas o al cabo de un mes.
y Sí. las discusiones son eternas para firmar ese tipo de actas, este tipo de cosas. Que fuera algo tan sencillo como mientras vas resolviendo la visita de obra, pues que se pudiera formatear de alguna manera el proceso interno de obra. Es una cosa muy sencillita, pero compleja, y que facilitaría luego el histórico de cómo se han cambiado las cosas y qué ha pasado en plazos. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a los dos, Juan, Albert. Si os parece, vamos a dar paso a las preguntas que nos hayan formulado los asistentes y vamos contestando, ¿vale? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Podéis escribir vuestras preguntas a través del panel de control de GoToWebinar que tenéis a la derecha de vuestras pantallas en la pestaña de preguntas. Comenzamos entonces con las que han ido llegando. ¿Quién de la cadena de valor, industrial, contratista, constructor, promotor o cliente final, es el que ha asumido la desviación? Entiendo que te refieres a la parte de seguramente de las del alza de los precios, ¿no? Sí. Yo estoy convencido que el que lo está asumiendo ha sido el promotor junto con la constructora. Márgenes de promotor y de constructora. Porque el industrial es quien ha impuesto ese precio y el comprador final, siempre hay un techo con el comprador final. Es decir, el comprador final tiene un precio venta que no se le va a poder mover. Y que si lo movieras, cambiarías de nicho de mercado. Es decir, nosotros no podemos vender unas viviendas porque han subido los precios energéticos pues un 20% más en sobrecostes al mismo comprador al que le estamos proyectando esa vivienda. Porque él no lo puede asumir luego en sus costes financieros a 20 años con su banco. Es decir, hay un techo por arriba que es la venta y en estos momentos han ido contra los márgenes y a bajar costes dentro de la obra. Cuéntanos, Juan. Iba a decir que si hacíamos un mix, como me imagino que habrá varias preguntas, hacíamos una, otra y así, porque no nos queda tampoco mucho tiempo. No, perfecto. Muy bien. Pues, Miquel, si quieres, cuéntanos la siguiente. De acuerdo. ¿Cómo estáis viviendo la contratación? ¿Estáis notando bajada en número de proyectos? Bueno, a ver, esto... En realidad sí. En realidad lo que estoy viendo en mi entorno es que hay, sobre todo para las promotoras que no tienen constructora, las promotoras que contratan, pues hay algún proyecto que digamos que no sale, no es viable. No es viable con los precios actuales. Desgraciadamente ocurre esto. Tenemos falta de suelo y tenemos, digamos, aparte de la falta de suelo, algún proyecto que se cae. Esto es una realidad, ¿no? Luego, en cuanto a costes, a los subcontratistas, pues hay veces que no hay más remedio que asumir esos costes. Y hay veces que estamos claro, porque es que muchas veces lo importante para un promotor es la calidad. Entonces, posiblemente no te puedes jugar la calidad aún, o sea, no podemos ir probando proveedores que no conocemos por esta razón. Desgraciadamente. Muy bien. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector? Que hemos cambiado las reglas del juego. Es decir, yo creo que ha habido un antes y un después de esta crisis energética y el alza de los costes bancarios. Es decir, se ha encontrado aquí una agrupación en la que hemos entrado en una crisis que no es una crisis del sector, sino que es una crisis
para avanzar y buscar sistemas nuevos de hacer las cosas. Lo he comentado antes durante la reunión. Vamos a tener que ir todos pagando más caro la industrialización, que la promoción salga más económica y ganando calidad en la ejecución. O sea, el paradigma está ahí, en conseguir realmente profesionalizar al máximo lo que ahora se hace in situ y con un sector envejecido y con un sector que viene de otros países y que no y que el nivel es el que tenemos. Es decir, ahí está el cambio del sector y se está produciendo. No podemos dar solución a las necesidades de vivienda que tenemos en España a día de hoy con el sector tal como está. Y el cambio ya se está produciendo. Una pregunta, a ver si os mojáis, como esto al final lo vamos a ver también a posteriori. Sí. ¿Creéis más o menos, o podéis pronosticar más o menos cuántos visados, igual que el año pasado, o sea, el año pasado fueron 108.000, este año van a estar rondando también el mismo número de licencias de obra? ¿Creéis que para el año que viene se va a mantener este mismo número de las 100.000, rondaremos las 90, 100.000 licencias de obra o creéis que subirá? Yo creo que sí. Yo creo que se va a mantener este número. Se va a mantener. Digamos, sí. Sí, porque pese a la crisis, estamos produciendo muy poco. Entonces siempre hay segmentos de población que necesitan vivienda. No estamos haciendo, digamos, no somos orfebres, no estamos haciendo ornamentos de oro, ¿no? Estamos fabricando algo que necesitamos todos los días. Claro, tenemos que ir a dormir a algún sitio, ¿no? A comer a algún sitio, ¿no? Bien. Alberto. Yo creo que se va a mantener el nivel de visados, pero me atrevería a decir que se va a aumentar el volumen de viviendas. Es decir, el sector está haciendo un cambio hacia el build to rent, hacia otros tipos de mercados en el que vamos a incidir en el alquiler de vivienda social o el alquiler de vivienda de renta libre. Pero y estos grandes inversores, que hay mucho dinero detrás apostando por este cambio en el sector, pues buscan edificios eficientes y para ser eficientes, aparte de energéticamente eficientes, necesitan tener un cierto volumen para sus mantenimientos. Es decir, sale mucho más económico mantener un edificio de 80, 100 o 120 viviendas que no 3 edificios de 40 cada una. Claro. Entonces, igual tienes las mismas licencias, pero con más volumen de viviendas, con el cambio que hay en el sector. Interesante. Bien. Pues Muy si bien. tenemos alguna pregunta más. Sí. ¿Actualmente trabajan con alguna empresa de sistemas industrializados en fase 2D o 3D y con cuál? Nosotros sí, estamos trabajando en 2D con un par de empresas. Una es de steel frame, otra es de hormigones y una tercera, también en 2D, que es en madera. En madera. Y estamos haciendo pruebas con las tres empresas a ver que cada solución industrializada sirve para un tipo de edificio. No todos los edificios admiten todas las soluciones. Claro. Por el tipo de medidas, tamaños, homologaciones de bloques, etcétera. Y en 3D estamos trabajando con una empresa de baños prefabricados y ahora estamos incidiendo para arrancar una fábrica de bloques de hormigón con la vivienda terminada en fábrica. O sea, estamos metiéndonos también incluso en la parte industrial con una parte del accionariado de la empresa. Qué bueno. Sí. O sea que creemos que el cambio para producirse hay que arremangarse, mojarse y meterse dentro. Si no, no se produce.
Sí, sí, nosotros por nuestra parte no estamos. Hay que felicitar a Albert, ¿no? Por su último que he comentado de introducción en el accionariado, ¿no? De una Sí, fábrica sí, de sí. esta, porque es lo que hay que hacer, ¿eh? Porque si no, no avanzaremos, ¿no? Nosotros, nosotros evidentemente hacemos el típico 2D de la tabiquería interior y poco más, ¿eh? Poco más. Bien. Oye, pues son las 11 ya, sabéis que somos rigurosos con el tema del tiempo, así es que una vez más agradeceros muchísimo vuestra intervención. Yo he aprendido muchísimo sobre el tema de la construcción, el tema del BIM, que desde luego hay cosas que no sabía, que desconocía y me ha interesado bastante la charla y quiero ver todo esto de la construcción industrializada y demás. Así es que por nuestra parte, nada más. Muchas gracias y un placer teneros. A vosotros Bueno, igualmente, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. muchas Muchas gracias a gracias, todos y Rafael. os esperamos en la próxima experiencia Prinex.